Estos son 40 años de procesos judiciales de peculado a delincuencia organizada del señor Angelito Abdalá Bucaram Ortiz. El expresidente Abdalá Bucaram ha acumulado al menos 7 procesos penales por delincuencia organizada, tráfico de armas, peculado, injurias, entre otros. El más reciente, el caso Pruebas COVID. A las 4:30 de la tarde, el viernes 7 de agosto, está previsto que se reinstale la audiencia de juicio contra Abdalá Bucaram y su hijo Jacobito, y otras 2 personas más, por presunta delincuencia organizada. Se espera que el Tribunal Penal emita su resolución en el denominado caso Pruebas COVID, que inició 2020 durante la pandemia. La diligencia anterior iba a realizarse el pasado 3 de agosto, pero se suspendió a última hora porque el juez ponente se ausentó por permiso médico. Ocurre de cara a una posible prescripción de la causa penal, y Bucaram es señalado como parte de una supuesta red que se benefició económicamente por la venta de 21.000 pruebas para detectar el coronavirus y otros insumos médicos. En uno de estos 2020, la policía allanó la vivienda del expresidente y posteriormente la fiscalía formuló cargos en su contra. Desde esa fecha, el proceso de juicio en su contra fue tardado casi 6 años. Además de este proceso, Abdalá Bucaram Ortiz tiene otro juicio pendiente por presunto tráfico de armas. Y según la función judicial y archivos periodísticos, su pasado penal inicia desde 1985, hace 40 años, cuando él era alcalde de Guayaquil. Con el paso de los años, llegaría a la presidencia de la República, pero asimismo se sumarían investigaciones en su contra que no han derivado en una condena, pero sí en un exilio de 20 años en Panamá. Su juicio por el caso Pruebas COVID tardó 5 años y aún sigue sin sentencia. Aún no hay sentencia. En el marco de la pandemia del COVID-19 en Ecuador y tras 3 años de aparente calma en Ecuador, la policía capturó a Abdalá Bucaram Ortiz, expresidente de la República. Su fotografía sigue siendo custodiada por los uniformados hasta el cuartel modelo de Guayaquil. Se han viralizado rápidamente. En el 2020, la fiscalía lo acusó de presunta delincuencia organizada junto a su hijo, Jacobito. Según la investigación, ambos eran parte de una supuesta estructura que adquirió miles y miles de pruebas para detectar el COVID-19 e insumos médicos. Hubo un israelí y un australiano, y un funcionario de la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, que también fueron señalados judicialmente. Pero desde esa fecha hasta la etapa de juicio han pasado 3 años y medio. Inicialmente, la aprehensión de Bucaram ocurrió en agosto 2020, y para octubre de ese mismo año se había convocado al juicio, pero terminó instalándose recién en abril 2025. De acuerdo a la información de la función judicial, han habido al menos 11 diferimientos. Los obstáculos judiciales han surgido desde 2021 principalmente por problemas de competencia, falta de reemplazo oportuno para una juez que renunció y excusas médicas por cirugías o reposos. En mayo 2026, la Fiscalía expuso su tesis del delito contra Bucaram. La red habría comprado las pruebas de coronavirus entre el mes de marzo y el mes de agosto del 2020. Su hijo Jacobito supuestamente había pagado $321.600 para adquirir estos y otros insumos médicos al israelí y australiano, que fueron detenidos posteriormente en Santa Elena, con unos $300.000 en la mano, en efectivo. Mientras que Abdalá Bucaram fue señalado por almacenar las pruebas en su vivienda, ubicado en el norte de Guayaquil. Jacobito Bucaram fue capturado en septiembre 2020 en Colombia y luego expulsado hacia Ecuador, pero no quedó recluido en una cárcel, a diferencia de los extranjeros implicados. El israelí, por ejemplo, fue asesinado en la penitenciaría del Litoral con un golpe en la cabeza. La fiscalía determinó que ambos, acusados como autores directos,
habían usado credenciales falsas de la DEA para movilizarse en medio del confinamiento y así movilizar las pruebas del COVID-19 con custodia de agentes de tránsito de Quito, la AMT, que incluso estos eran de la caravana presidencial. Hasta las 18 horas del jueves 6 de agosto de 2026 no se había diferido la audiencia de juicio donde se espera que el dictamen del Tribunal Penal. Atacado y enterrado vivo en el caso, no, esto no. Procesos por tenencia de armas hay pendiente en juicio. Antes de la detención de Abdalá Bucaram Ortiz por presunta delincuencia organizada, en agosto de 2020, en junio de ese año, las autoridades habían allanado su vivienda por una investigación de peculado por un contrato de insumos médicos en un hospital del Seguro Social. Al expresidente se lo capturó luego de que la Policía Nacional había encontrado armas de fuego y municiones sin justificación. De hecho, en este caso de presunto peculado, se investigó al señor Daniel Salcedo y se señaló a los hijos de Bucaram. Los hermanos Bucaram Puley, al expresidente se lo procesó por otras 2 causas penales: tráfico de armas de fuego y tráfico de bienes culturales. El caso de tráfico de armas se encuentra en etapa de juicio, la cual está pendiente desde 2020. Solo en los últimos 2 años han habido al menos 7 diferimientos y convocatorias fallidas. Los motivos han sido por ausencia de Bucaram o su defensa, pedidos de aplazamiento de la Fiscalía y solicitudes de la defensa o cruce de agendas del Tribunal Penal. Mientras que, en el caso tráfico de bienes culturales, Abdalá Bucaram fue sobreseído. Historial judicial de Abdalá Bucaram desde 1985, los casos que han derivado en su exilio. Los señalamientos judiciales comenzaron en 1985 cuando él era alcalde de Guayaquil. El primero fue por injurias y atentado contra la seguridad nacional. Según esta surgió tras unas declaraciones de Abdalá Bucaram Ortiz desde Nueva York, Estados Unidos, contra las Fuerzas Armadas durante el gobierno de León Febres Cordero. Se impulsó un juicio en su contra y Bucaram se fue a Panamá, pero el caso, según registros periodísticos, no prosperó. Luego surgió el caso Cascajo de 1985. Bucaram fue denunciado por la compra de cascajo con sobreprecio en el municipio de Guayaquil para rellenar algunos sectores de la ciudad. El presidente de la Corte Superior de Justicia en ese entonces dictó prisión preventiva en su contra. Para agosto de 1990, el fiscal que llevó el proceso argumentó que no encontró responsabilidad penal. Luego, Bucaram fue sobreseído y hasta obtuvo una amnistía. Tras dejar la alcaldía de Guayaquil para 1996, Bucaram asume la presidencia de la República, un cargo que ocupó por algo de 5 meses. En el marco de su gestión como mandatario, fue acusado en 1997 en el caso Gastos Reservados. Se lo denunció por supuestamente retirar más de 13 millones de sucres en la época de la cuenta de gastos reservados del Banco Central. Años más tarde, en 2017, en marzo, una jueza declaró la prescripción de la acción penal en este asunto puntual. Casi a la par, Bucaram fue acusado penalmente por el caso Mochila Escolar, en el cual se investigó un contrato por $40 millones para la compra de mochilas para estudiantes del sector público. Por esta causa penal, el expresidente se exilió en Panamá, donde permaneció casi 20 años. El proceso contra Bucaram estuvo congelado por 2 décadas, ya que el antiguo Código Penal impedía el juzgamiento en ausencia. Sin embargo, en 2013, 2 jueces y una conjueza revisaron el proceso. Para 2017, la defensa de Bucaram pidió la prescripción de la pena, la cual fue otorgada en marzo de ese año. Con ello, regresó al Ecuador. En 1997, Bucaram Ortiz también fue demandado por Jaime Nebot durante una campaña presidencial. Bucaram acusó a Nebot de enriquecerse con la construcción de la vía perimetral Guayaquil en los años 80. Nebot denunció a Bucaram, pero el proceso penal no prosperó
y en el 2004 prescribió la causa y fue archivada. Asimismo, en 2001 Bucaram también fue acusado con 26 personas más por presunta concusión en la evasión de impuestos millonarios. Según autoridades, había una red de falsificación de documentos y funcionamiento de oficinas paralelas con las cuales se evitó el pago de tributos. Funcionarios de la aduana y el conocido Pepudo Alejo y un ex guardaespaldas del expresidente estaban entre los acusados. Al igual que otros casos, los conjueces de la segunda sala de lo penal ratificaron el sobreseimiento a favor de Bucaram en el año 2001. La razón fue la falta de pruebas que demuestren el delito, pues se consideraron que eran genéricas, vagas y que gran parte eran copias, y las denuncias no tenían firmas de responsabilidad. Por estos últimos casos, la defensa de Bucaram denunció supuesta obstrucción de la justicia e injerencia de un partido político en el desarrollo de los juicios. Para estos últimos casos, la defensa de Bucaram denunció supuesta obstrucción de la justicia e injerencia de ciertos partidos políticos en el desarrollo de los juicios. Hasta ahora, en el caso Pruebas COVID, Bucaram ha asistido telemáticamente a las audiencias, algunas veces acostado en su camita.